Las luces fluorescentes de la tienda de electrónica zumban suavemente. Mientras Max Connor miraba el reloj por quinta vez en los últimos 10 minutos, era solo otro día mundano en el trabajo donde nunca pasaba nada. Max trabajaba en Circuit Central, un trabajo que había aceptado después de dejar la universidad, arreglando aparatos y manejando el flujo de clientes que anhelaba. Algo más. Algo que pudiera romper el ritmo monótono de su vida diaria. Justo cuando estaba a punto de cerrar otra consulta de un cliente, su teléfono se rompió en su bolsillo. Miró el número, no era uno que reconociera. Con un suspiro, Max deslizó la pantalla y respondió. Max Connor hablando. ¿Cómo puedo ayudarte? Soy el señor. Max Connor. La voz del otro lado era nítida y formal. Sí, soy yo. Max respondió con cautela. Soy Marshall, abogado. Me estoy comunicando con usted con respecto al patrimonio de su abuelo. Necesitamos reunirnos lo antes posible. Max parpadeó, sorprendido. Su abuelo, él no había sabido nada del hombre. En años, no desde que sus padres habían mantenido vínculos con él. Yo no sabía que había fallecido. Max dijo con voz tranquila. El tono del abogado se suavizó un poco. Mis condolencias. Señor Connor, su abuelo dejó instrucciones muy específicas para usted. Es importante que nos reunamos de inmediato. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Seguro. Me voy en un par de horas. Bueno, 3:00 p.m. 1923. Bell Tower Avenue. No llegues tarde. La línea se cortó. Max se quedó congelada por un momento tratando de procesar la llamada. Su compañero de trabajo Dave se acercó y levantó una ceja. Pareces haber visto un fantasma. ¿Qué pasó? El abogado de mi abuelo acaba de llamar. Tengo que ir a verlo. Aparentemente, hay algún tipo de problema estatal. Mi abuelo se ha ido. Dave se mostró con simpatía. Eso es duro. Es bueno salir temprano si es necesario. Max acercándose distraídamente. Algo no se sintió bien con todo el asunto. Su abuelo, a quien no había visto en más de una década, le dejó algo lo suficientemente importante como para justificar una llamada personal de un abogado. Esta no era una herencia común. A las 3:00 p.m., Metro. Max se encontró de pie frente a un elegante edificio de oficinas de gran altura. La oficina de La era tan pulida como había imaginado, con altas ventanas de vidrio, muebles modernos y una recepcionista profesional que lo acompañaba a una sala de reuniones. Señor Connor, gracias por venir. Un hombre alto y bien vestido dio un paso adelante y extendiendo una mano. Estoy a mano. Marshall, por favor, toma asiento. Dijo Max tratando de calmar la inquietud que se había instalado en su estómago para ir directo al punto. Marshall comenzó. Su abuelo estuvo involucrado en algunas empresas únicas. Le ha dejado todo su patrimonio, que incluye no solo una riqueza sustancial, sino también ciertas responsabilidades. Max frunció el ceño. ¿Responsabilidades? ¿Qué tipo de responsabilidades? La expresión de Marshall se puso seria. Su abuelo estuvo involucrado en el comercio interestelar. Para ser más específico, fue una figura clave en la relación de la Tierra con varias especies extraterrestres. Max lo miró sin palabras. Espera, ¿qué me estás diciendo? Mi abuelo estaba tratando con extraterrestres. ¿Sí? Dijo Marshall con calma, y ahora esas responsabilidades recaen en ti. Max se reclinó, su mente corría. ¿Esperas que crea que mi abuelo era una especie de comerciante espacial y ahora se supone que debo hacerme cargo de su negocio? Marshall avanzando con precisión. Sin embargo, hay ciertas condiciones para esta herencia. Debes viajar a los planetas donde tu abuelo tenía una residencia. Allí conocerás a las figuras clave de la Alianza Interestelar y decidir si aceptas los términos de la herencia. Max sacudió la cabeza con incredulidad. Esto es una locura. ¿Cómo se supone que debo ir a otro planeta? No sé nada sobre viajes espaciales o diplomacia alienígena. Entendiendo que esto es abrumador, dijo Marshall con voz tranquila pero firme. Sin embargo, si te niegas, la Tierra podría perder alianzas cruciales. También hay otras partes que estarían muy interesadas en adquirir lo que tu abuelo dejó atrás. Max sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, así que si no voy, algo malo podría suceder potencialmente. Sí. Las relaciones de la Tierra con estas civilizaciones extraterrestres podrían deteriorarse, y hay quienes no dudarían en usar la fuerza para reclamar lo que su abuelo ha dejado. Max se sentó en silencio por un momento sopesando sus opciones.
Fue una locura total y absoluta de mente, pero una parte de él, la parte que siempre había anhelado aventuras más allá de su vida monótona, estaba intrigada. ¿Y qué pasaría si dijera que sí? Preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Marshall, irritante. Ya se ha preparado una nave. Partirás en 2 días. Las próximas 48 horas fueron borrosas para Max. Dejó su trabajo, empacó lo esencial y trató de asimilar el hecho de que estaba a punto de dejar la Tierra por primera vez y posiblemente conocer a extraterrestres. Su mente estaba en un estado constante de incredulidad y no podía quitarse la sensación de que estaba entrando en un mundo en el que no tenía lugar. Cuando finalmente llegó el día, Max estaba de pie en un aeródromo privado mirando la elegante nave espacial que lo llevaría a Sirex. No se parecía en nada a los torpes transportadores que había visto en las películas. Esto era algo diferente, algo avanzado, elegante. Y completamente alienígena. Una mujer con un uniforme impecable se le acercó. Señor Connor, soy el capitán. Elina Kerr, yo estaré al mando de esta nave a Cerx. Por favor, sígame a bordo. Max la siguió sintiendo el peso de lo desconocido, presionándolo. El interior de la nave era tan elegante como el exterior con tecnología avanzada que alineaba las paredes y una tripulación que se movía con la precisión de profesionales experimentados. ¿Cuánto dura el viaje, Max?, preguntó mientras se acomodaban en la nave alrededor de 30 horas. El capitán Kerr respondió: usted debería descansar un poco. El primer salto a través del hiperespacio puede ser desorientador. Max no discutió. Encontró una pequeña cabina y se acostó su mente dando vueltas con preguntas. ¿Cómo era Sirex? ¿Qué encontraría allí? Y sobre todo, ¿por qué su abuelo lo había elegido para esto? Mientras los motores de la nave cobraban vida y las estrellas afuera se difuminaban en rayas de luz. Max cerró los ojos sintiendo el peso de su nueva realidad. Asentándose Max se despertó con el suave zumbido de la nave espacial todavía desorientada. Por el salto al hiperespacio, se sintió como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. El viaje de 30 horas comprimido en lo que parecían meros momentos. Se sentó frotando lentamente sus ojos mientras la habitación se enfocaba. El entorno desconocido le recordaba lo lejos que estaba de casa. Un suave sonido de timbre sonó desde la puerta, y un momento después se abrió revelando capitán. «Cuidado. Nos estamos acercando, señor», dijo, su voz firme pero con un subte de tensión. «Tal vez quieras echar un vistazo». Max la siguió hasta el puente, donde la vista a través de la enorme ventana frontal lo hizo contener la respiración. Sirex no era solo un planeta. Era un mundo que parecía brillar con un resplandor de otro mundo. Su atmósfera brillaba como una aurora, y mientras ascendían más cerca, Max pudo ver enormes ciudades intrincadas esparcidas por la superficie. Una mezcla de imponentes estructuras, exuberante vegetación y ríos de luz que fluían, corrieron por las venas de la metrópolis. «Bienvenidos a Six», dijo el capitán K, con un dejo de orgullo en su voz. «Es un centro neurálgico para el comercio y la diplomacia entre varias especies alienígenas. Tu abuelo hizo mucho trabajo aquí, Max, evaluando, aunque la enormidad de la situación todavía no se había asimilado por completo. Cuanto más se acercaban, más real se volvía todo. Y con ello vino una creciente sensación de inquietud en qué exactamente había estado involucrado su abuelo, y por qué había elegido a Max para seguir sus pasos, mientras la nave aterrizaba en una plataforma de aterrizaje, suspendida muy por encima de una de las ciudades. El corazón de Max se aceleró. Podía ver figuras esperando debajo, al menos humanas en forma, pero claramente no de la Tierra. Su piel tenía un leve gel lento, su ropa adornada con patrones que brillaban en la luz. Una figura alta en medio del grupo dio un paso adelante mientras Max descendía la rampa, el peso de sus miradas pesadas sobre él. «Max. Connor». La figura dijo con una voz que resonó con autoridad. «Soy Vinan, un aliado cercano de tu abuelo.
Hemos estado esperándote. Max logró asentir sintiéndose fuera de su muerte. Es un honor estar aquí. Los ojos agudos del anciano lo estudiaron como si sopesaran su valor. Tu abuelo fue una parte vital para mantener la paz y el orden entre varios sistemas. Era más que un traidor. Era un diplomático, un negociador y alguien que entendía las complejidades de las relaciones de intereses. Su pérdida ha creado un vacío. Uno que esperamos que estés preparado para llenar. Max tragó saliva. No sé si estoy listo para eso. Los labios de Ubi se curvaron en una leve sonrisa. Si te sientes listo o no, es irrelevante. Estás aquí, y eso solo significa que tienes un papel que desempeñar. Ven allí. Hay mucho que necesitas ver. Max siguió a B, y los demás dentro de la imponente estructura frente a ellos. El interior era tan fascinante como la ciudad misma, con paredes que parecían cambiar y fluir como metal líquido, mostrando imágenes y datos en guiones alienígenas. La mente de Max luchaba por comprenderlo todo, pero siguió adelante tratando de concentrarse en las palabras de Vi mientras recorrían los pasillos. Tu abuelo no solo comerciaba con bienes. B explicó mientras caminaban que comerciaba con conocimiento e influencia. Era uno de los pocos humanos en los que confiaba el Consejo Seria y sus acciones ayudando a evitar varios conflictos importantes a lo largo de los años. Ahora que se ha ido, otros buscarán desafiar ese equilibrio. La garganta de Max se apretó. ¿A qué te refieres con desafiar? Biller hizo una pausa y se giró para mirarlo. Su expresión se oscureció. Hay facciones tanto en Cyrex como en los sistemas vecinos que nunca estuvieron a favor de la paz que tu abuelo ayudó a mantener. Ven su muerte como una oportunidad y una apertura para inclinar la balanza a su favor. Tú, Max, no solo estás heredando riqueza o propiedad, estás heredando enemigos. El peso. Esas palabras golpearon a Max como un puñetazo en el estómago. Había esperado que este viaje fuera extraño y abrumador, pero esto era un nivel de peligro completamente diferente. Estaba muy por encima de sus posibilidades, pero yo no tengo las habilidades que tenía mi abuelo. Max protestó. No sé nada sobre comercio o diplomacia, y mucho menos sobre cómo lidiar con extraterrestres. ¿Cómo se supone que voy a detener esto? La mirada de B se suavizó un poco. Tienes razón, no eres tu abuelo, pero eres su sangre, y eso tiene peso. Lo que es más importante, estás aquí, y eso significa que estás dispuesto a intentarlo. El consejo te ayudará a guiarte, pero debes probar que eres capaz. Ahora no hay vuelta atrás. El pulso de Max se aceleró. Pero no había tiempo para pensar en sus dudas. Llegaron a una gran cámara. Su techo arribadado mostraba una vista impresionante del horizonte de Surán. En el centro había una mesa circular, y sentadas alrededor de ella había varias figuras, cada una representando una raza alienígena diferente. Sus rasgos son variados como las mismas estrellas. Algunas tenían extremidades alargadas, otras piel translúcida, y algunas tenían ojos que brillaban tenuemente en la luz. Penumbra. Pero todos compartían una cosa en común. Estaban mirando. Directamente a Max P. Dio un paso adelante y se dirigió al consejo. Este es Max Connor, nieto de Arthur Connor, y el nuevo cabello de su legado. Max respiró profundamente y dio un paso adelante, tratando de calmar sus nervios. Los ojos del consejo lo atravesaron, y por un momento, el peso de la expectativa lo asfixió, pero luego recordó las palabras de su abuelo. Cómo la aventura, por aterradora que fuera, era algo que abrazar, había llegado tan lejos, no iba a dar marcha atrás. Ahora gracias por darme la mirada bienvenida. Max dijo su voz más fuerte de lo que sentía. Sé que tengo unos zapatos grandes que llenar, pero estoy listo para hacer lo que pueda para honrar el trabajo de mi abuelo. Los miembros del consejo intercambiaron, y después de un momento, el que estaba a la cabeza de la mesa, una figura con piel esmeralda y una corona de zarcillos brillantes habló. La reputación de tu abuelo te precede, Max Connor dijo, pero la reputación por sí sola no asegurará tu lugar. Aquí debes demostrar que eres digno, tal como él lo hizo. Max, asintiendo con la cabeza. El peso de sus palabras acomodándose sobre sus hombros, no sabía cómo lo haría. Pero una cosa, era seguro, su viaje apenas había terminado.
Max estaba de pie en el centro de la sala del consejo, los ojos de una docena de líderes alienígenas fijos en él. Cada uno era una encarnación viviente de los incontables mundos y culturas que componían la intrincada roja de la influencia galáctica de Ser. La presión era insoportable y Max sintió como si lo estuvieran evaluando por depredadores, cada uno esperando ver si sobreviviría a este encuentro inicial o se derrumbaría bajo el peso del legado de su abuelo, el líder de piel esmeralda que había hablado. La última rosa desde su asiento, su tentáculo brillante girando suavemente mientras se movían antes de que puedas asumir cualquiera de las responsabilidades de tu abuelo. Debes demostrar que posees las cualidades requeridas para el liderazgo. No esperamos que sepa todo Max Connor, pero sí esperamos. Acción, coraje y juicio. La mente de Max corría. ¿Qué tipo de prueba estaban a punto de lanzarle? No estaba listo, no sabía nada sobre este mundo o la intrincada política que giraba alrededor de Srex. Era solo un tipo de la Tierra que apenas había comenzado a entender la idea de los extraterrestres, y mucho menos asumir el papel de su abuelo como pacificador Arelo. Mejor que pueda decir Max, su voz delatando sus nervios, los ojos brillantes del líder se entrecerraron levemente, pero no dieron otra reacción muy. Bueno, hay una situación en desarrollo que servirá como tu primera prueba. Otro miembro del consejo, un ser alto con piel translúcida y venas que laten suavemente, habló a continuación. Ha surgido un conflicto en la colonia exterior de la mina Drael. Dos de nuestros socios comerciales han estado en desacuerdo por un recurso compartido, un mineral que es esencial para la navegación hiperespacial. La situación ha escalado hasta el punto en que la guerra es una posibilidad real. El estómago de Max se apretó. ¿Guerra? ¿Cómo se suponía que iba a detener un conflicto interestelar? La figura translúcida continuó. Tu abuelo habría sido enviado para mediar y negociar un compromiso. Nosotros estamos enviando en su lugar. Max parpadeó con incredulidad. No tengo ninguna experiencia, No estarás solo. Interrumpió su voz firme pero firme. Te asignaremos asesores y te daremos toda la información que necesitas, pero debes ser tú quien dirija la negociación. Tu presencia mostrará a ambas partes que la Tierra sigue comprometida con mantener la paz, al igual que tú. El abuelo lo hizo. Max tragó saliva con fuerza, tratando de reprimir el pánico creciente. Esto estaba sucediendo demasiado rápido, ni siquiera había estado en Cyrex por más de unas pocas horas, y ahora querían que él resolviera una guerra potencial. Su mente gritaba que no estaba listo. Pero algo más profundo, algo que se sentía casi como si la voz de su abuelo le dijera que este era exactamente el tipo de momento para el que estaba destinado. Está bien, dijo Max, sorprendiéndose incluso a él mismo. Iré, aunque el consejo recomendado con aprobación Max. Sentí que todavía tenían sus dudas. Dio un paso adelante colocando una mano en el hombro de Max. Nos vamos de inmediato. No hay tiempo que perder. La nave tarareó suavemente mientras Max y V se prepararon para el viaje a la mina Draxel. No estaban solos. Otros dos asesores habían sido asignados para ayudar a Max. Uno era un diplomático suxiano llamado Lyra, con piel plateada y ojos afilados como los de un felino. El otro, Corin, era un veterano canoso de una raza guerrera conocida como los Thran. Su enorme figura contrastaba marcadamente con el elegante entorno de la nave espacial cuando la nave despegó de Six. Max se reclinó en su asiento tratando de absorber el diluvio de información que Lyra le había estado dando sobre el conflicto. Las dos facciones que explicaron son los KR y los Meketi. Coexistieron en la mente de Drael durante décadas, pero las tensiones han aumentado por el control del Rivium, el mineral que alimenta los viajes hiperespaciales. Los depósitos en la mina Draxel están entre los más grandes de este sector y ambos lados reclaman los derechos primarios sobre él. Max ascendió aunque su cabeza ya estaba dando vueltas. ¿Por qué no habían llegado a algún tipo de acuerdo antes de esto? Ellos lo hicieron, dijo Lyra. Pero el trato se rompió cuando se descubrieron nuevas vetas de Rivium en una región que ambos lados reclamaban como propia. Los R están altamente organizados y valoran los contratos y acuerdos estrictos. Los Mesetiou, por otro lado, son un pueblo tribal más fluido,
Ven la tierra como parte de su herencia ancestral y no reconocen los límites legales que reimpusieron. Así que también es un conflicto cultural, murmuró Max, comenzando a entender por qué su abuelo habría sido tan crítico en este tipo de situación. No se trataba solo de recursos, se trataba de entender dos formas esencialmente diferentes de ver el mundo. Exactamente. Lyra dijo que tu abuelo era brillante para manejar este tipo de disputas porque entendía profundamente a ambos lados. No solo venía con hechos y cifras, él generaba confianza. Max sintió un nudo en el pecho. Su abuelo había sido un maestro en esto. ¿Qué posibilidades tenía de lograr esto sin que se convirtiera en un desastre? Corin, que había estado en silencio hasta ahora, retumbó. Su profunda voz. El MTI respeta la fuerza del joven Connor. Si entras allí demasiado suave, te pisotearán. Demuéstrales que no tienes miedo de contraatacar cuando sea necesario. Max miró al imponente guerrero Tran y asintió, aunque no estaba seguro de cómo tomar ese consejo. Su abuelo nunca había sido un espectáculo de altura del bosque. Pero Corin tenía razón. Tenía que encontrar una manera de imponer respeto de ambos lados, incluso si no. Tenía la reputación de su abuelo en la que confiar mientras la nave se acercaba a la mina Draxl. Los nervios de Max volvieron a estallar. El planeta se alzaba en la ventana, un mundo polvoriento como un desierto, con extensas operaciones mineras que salpicaban la superficie desde el espacio, parecía bastante pacífico. Pero Max sabía que debajo de la superficie las cosas se tambaleaban al borde del caos, donde al entrar en órbita, la voz del capitán Carr crepitó por el intercomunicador. Después de aterrorizarse en 10 minutos, Max tomó una respiración profunda. Su mente se aceleró. Él no estaba listo para esto. No tenía las habilidades ni la experiencia, pero cuando la nave comenzó su descenso, se dio cuenta de que ya no importaba. Estaba aquí, y no había vuelta atrás. Tenía que demostrar su valía no solo al Consejo, sino... Asimismo, cuando la nave se aterrizó y la escotilla se abrió, Max salió a la superficie de la mina Draxl. El aire seco le golpeó la cara como una ola de calor. A lo lejos podía ver a representantes tanto de los Krell como de la MCT esperándolo. Esto era todo. Su prueba de fuego había comenzado. Max respiró hondo mientras se acercaba a las dos facciones. La delegación de los RA era rígida y formal, sus uniformes impecables y sus rostros serios. Los MCT estaban mucho más relajados. Su guardia tribal ondeaba en el viento a pesar de su apariencia tranquila. Max podía sentir la tensión que hierve a fuego lento bajo la superficie. Lyra y Corin lo flanqueaban, proporcionando una presencia tranquila pero tranquilizadora. El corazón de Max corrió mientras se acercaba a los dos grupos. Podía ver la duda en sus ojos. Dudaba de que este joven humano pudiera hacer algo para evitar que el conflicto estallara en violencia. «Bienvenido», dijo Max manteniendo su voz firme. «Entiendo que las tensiones son altas, pero estoy aquí para ayudar a encontrar una resolución pacífica tal como mi abuelo lo hubiera hecho. El líder de los verdaderos». Un hombre alto con piel metálica y ojos azules penetrantes dio un paso adelante. «Tu abuelo era un hombre de gran respeto, Max Connor. Él entendía el peso de nuestros acuerdos. ¿Puedes decir lo mismo?» El desafío flotaba en el aire y Max sintió el peso que lo oprimía. No era su abuelo. No tenía décadas de experiencia ni el conocimiento intrincado de la diplomacia alienígena, pero tenía una cosa: la voluntad de intentarlo. «No voy a pretender ser mi abuelo», el padre Max dijo encontrando la mirada del líder GR. «Pero estoy aquí para entender a ambos lados y creo que podemos encontrar un terreno común si dejamos que esto se convierta en una guerra. Nadie gana el líder McT». Una mujer de hombros anchos con piel curtida por el sol resopló. «Las palabras son fáciles. Humanos, hemos sido pacientes durante mucho tiempo. Los R han tomado más de su parte de la tierra y ahora quieren tomar nuestro derecho de nacimiento. No lo toleraremos». La mente de Max corría mientras los dos líderes se miraban fijamente. Este era el quid de la cuestión. Dos lados con puntos de vista fundamentalmente diferentes de lo que era correcto. Los REL valoraban el orden, los contratos y tratos.
Los Mati estaban unidos por la tradición, su conexión con la tierra sagrada. Ninguno de los dos estaba equivocado, pero ninguno estaba dispuesto a doblegarse. Ambos quieren lo mismo, dijo Max, dando el paso adelante. Quieres el Rivium, quieres seguridad para tu gente. La pregunta es cómo llegar allí, sin destruirse, mutuamente en el proceso. Los ojos del líder de MTI se entrecerraron. ¿Y qué sugieres, humano? ¿Crees que simplemente renunciaremos a lo que es nuestro no? Dijo Max rápidamente. Sugiero que hay otra manera, una en la que ambos lados obtienen lo que necesitan. Ambos dependen de los Revi, pero también ambos necesitan estabilidad. Si esto se convierte en guerra, las operaciones mineras se cerrarán, y ninguno de ustedes tendrá los recursos que necesitan. El verdadero líder se cruzó de brazos. ¿Y qué propondrías? Max dudó el peso de la decisión sobre sus hombros. Su mente recordó algo que Lyra había dicho: su abuelo construyó confianza. No se limitó a imponer soluciones. Ayudó a ambas partes a ver el valor de trabajar juntas. ¿Qué pasaría si las operaciones de Rivium fueran controladas conjuntamente? Max sugirió que un tercero neutral podría supervisar la minería y las ganancias, y los recursos podrían dividirse equitativamente entre el infierno y el MTI. Ninguna de las partes tendría que ceder el control por completo, pero ambas se beneficiarían de los recursos compartidos. El líder del infierno frunció el ceño al considerar la idea. La expresión del líder del MTI permaneció escéptica, pero no la rechazó de inmediato. ¿Un tercer neutral?, preguntó el líder del MTI. ¿Y quién sería ese? Alguien de CX. M miró a Lyra, quien le hizo un sutil gesto de aliento. Sí, dijo alguien de CX. Un mediador que no tiene interés en el conflicto, solo en mantener la paz. Los dos líderes intercambiaron miradas. La tensión entre ellos fue palpable durante un largo momento. Nadie habló. El corazón de Max latía con fuerza en su pecho. No sabía si su plan funcionaría, pero era la única idea que tenía. Si esto fallaba, tal vez no hubiera manera de detener la guerra. Finalmente, el líder Krell habló. No es ideal, dijo lentamente, pero es mejor que perderlo todo en una guerra. El líder del MTI frunció el ceño, pero asintió con renuencia. Lo consideraremos, pero si los Kell intentan aprovecharse de nosotros nuevamente, no lo harán. Max interrumpió porque la parte neutral se asegurará de que todo sea justo. Ambas partes serán responsables. El líder del MTI entrecerró los ojos, pero no discutió más. Aceptaremos un alto al fuego temporal mientras discutimos los detalles. Max dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. No era una victoria completa, pero era un paso en la dirección correcta. El conflicto no había terminado, pero al menos ahora había una oportunidad de paz. De regreso en la nave, Max se sentó en la pequeña cabina mirando las estrellas. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente todavía estaba acelerada. La negociación había ido mejor de lo que esperaba, pero era solo al principio. Había mucho que aprender, mucho que entender sobre el trabajo de su abuelo, y The Wider Universe Inti tocó a la puerta y entró. Sus ojos brillaban con aprobación. «Te manejaste bien, Max. Mejor de lo que muchos esperaban». Max se encogió de hombros sintiendo que el peso de su ansiedad anterior regresaba. «Solo traté de pensar en lo que mi abuelo habría hecho», vi sonriendo suavemente. Tu abuelo tenía décadas de experiencia, pero tú tienes algo que él no tenía cuando comenzó: la voluntad de adentrarse en lo desconocido. Eso es lo que hace un verdadero líder». Max ascendió, aunque todavía sentía la presión de la enorme tarea que tenía por delante. «¿Crees que realmente puedo hacer esto? Tomar el control». ¿Dónde lo dejó? B lo miró con una expresión pensativa. «La galaxia está llena de desafíos, Max. Pero si te guías con tu corazón y sigues tratando de comprender a las personas que te rodean, creo que puedes». Max miró hacia las estrellas sintiendo el peso del futuro presionándolo. No sabía qué vendría después, pero por primera vez desde que había llegado a Sirex, sintió un destello de confianza. Pasaron meses, y Max se encontró creciendo en el RO que su abuelo había dejado atrás. Las negociaciones sobre Draxel 9 se convirtieron en un símbolo de esperanza no solo para los Rel y los Mati, sino para otros mundos enredados en Conf. Max continuó mediando disputas, siempre esforzándose por encontrar un terreno común
y evitar la violencia que tan a menudo amenazaba con engullir civilizaciones enteras mientras viajaba de un mundo a otro. Max descubrió más sobre la vida secreta de su abuelo. Se enteró de las delicadas alianzas que su abuelo había forjado. Incontables vidas había salvado a través de la diplomacia silenciosa y el enorme respeto que se había ganado entre las estrellas. Pero Max también forjó su propio camino. No era su abuelo, era su propio hombre, con su propia manera de ver la galaxia. Y aunque la presión nunca desapareció por completo, Max comenzó a aceptarla al darse cuenta de que el legado que estaba construyendo era tan importante como el que había heredado. De pie en el puente de su nave, Max miró fijamente la infinita extensión del espacio. La galaxia era vasta, llena de maravillas, peligros y misterios no contados, pero ya no se sintió como un extraño. Este era su mundo ahora tanto como lo sido el de su abuelo, y con cada decisión, cada negociación y cada pequeña victoria por la paz, Max Connor sabía que estaba exactamente donde debía estar.